días. Hoy vamos a continuar con el tema del contractualismo. Habíamos visto en detalle lo que es el esquema general, un hipotético estado de naturaleza, un pacto y el estado que resulta de ese pacto, si es un estado absoluto, si es un estado liberal, cuánto le cedemos, qué libertades cedemos, qué objetivos ganamos. Y para el caso de Hobbes, que habíamos visto en particular, lo que ganábamos era la paz y la seguridad que ese estado absoluto nos garantizaba. ¿Acaso a un costo muy alto, podría decir alguien? No, porque en realidad cedimos toda la libertad que teníamos en ese estado de naturaleza en pos de que nos garanticen la seguridad y la vida. Hoy vamos a ver el caso de Locke. Locke, como también va a ser Rousseau, al ubicarlos dentro de este grupo de los contractualistas, van a tener ambos este esquema, los tres de estado de naturaleza, pacto y estado. Lo que va a variar son las características que se le atribuyen a cada uno de estos momentos, pero recordemos que el esquema es general. A su vez hay que decir que, ubicados dentro del paradigma de la modernidad, los tres casos, Hobbes, Locke y Rousseau, parten de la premisa de hombres libres e iguales por naturaleza. Lo que cambia son las características a las que llegan, pero a partir de esas mismas premisas. Locke, como Hobbes, va a plantear que los hombres son libres e iguales por naturaleza, pero en lugar de llegar a la conclusión de que lo que necesitamos es un estado absoluto, va a plantear la idea de un estado liberal. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un estado liberal? Básicamente a un estado mínimo que garantice ciertas relaciones entre los seres humanos, pero que nunca vaya más allá de aquello que le delegamos. Y este que nunca vaya más allá es fundamental porque Locke, a diferencia de Hobbes, al hablar explícitamente de una cesión, en este caso sí, de un pacto con el Estado, va a habilitar el rol de la resistencia, de la rebelión, cuando este estado mínimo, y no tan grande como el que había planteado Hobbes, vaya más allá de aquello que nosotros le delegamos. ¿Y por qué es tan distinta la consecuencia si parten de la misma premisa de hombres libres e iguales por naturaleza? Bueno, Locke contra Hobbes va a decir que si bien el estado de naturaleza parte de hombres libres e iguales, no es este estado de guerra que planteaba Hobbes. Recordemos, Hobbes decía, el estado de naturaleza es un estado de guerra, de todos contra todos, tenemos una predisposición continua a hacernos la guerra porque todos podemos pretender acceder a las mismas cosas y fundamentalmente porque no existe la propiedad, sino solo la apropiación. Y la gran diferencia para llegar entonces a la conclusión de un estado mínimo, de un estado liberal, de un estado como un árbitro, Locke utiliza la imagen de un sheriff, y además de un sheriff nocturno que no tenemos que ver demasiado y que simplemente tiene que regular relaciones entre propietarios. La gran diferencia, decíamos, para llegar a estas conclusiones es el hecho de si existe o no la propiedad en el estado de naturaleza, y Locke va a decir que sí. Entendemos entonces la relación inversa que se da en un sentido general en todos estos esquemas contractualistas. Cuanto más le queramos atribuir al Estado, a la creación del Estado, menos tendremos que poner en el estado de naturaleza. Tendremos que decir que casi no hay nada, como decía Hobbes ahí, sino solo guerra, temor, etc. Mientras que cuanto más pequeño queramos que sea el estado resultante, más tendremos que decir que encontramos en ese estado de naturaleza. Y Locke, como liberal, burgués, necesita poner a la propiedad como un instituto que existe por naturaleza. Esto es, que no crea el Estado, sino que ya existe de por sí. Ahora veremos en todo caso su justificación, pero esa va a ser la gran diferencia para justificar entonces que no hay guerra. No hay guerra porque existe la propiedad legítimamente incluso en el estado de naturaleza. Y la siguiente pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué no nos quedamos en el estado de naturaleza? Encontramos acá también una segunda cuestión que podemos llamar también la falacia de estos esquemas contractualistas, dado que si decimos, como con Hobbes,
que el estado de naturaleza es tan terrible y es de guerra de todos contra todos, en todo caso no entenderíamos cómo pudimos salir de él, cómo pudimos acercarnos, cómo pudimos pactar para crear el Estado. Mientras que sí, con Locke decimos que las cosas ya están bastante bien en el estado de naturaleza, no entendemos en todo caso la necesidad del pacto. Pero este es un problema general de todos los esquemas. Vayamos en todo caso a ver algunos elementos particulares del caso de Locke. Decíamos que, como con Hobbes, la ley natural determina que existe la razón, pero en el caso de la razón de Locke, esta razón enseña a no dañar a las demás personas. Lo que dice esta ley de la razón es: la vida humana ha de preservarse en la medida de lo posible. Esto no se cancela al entrar en sociedad y justamente no puede ser violado. La gran diferencia, decíamos, es que el estado de naturaleza va a ser un estado pacífico y armonioso, y que esta paz va a estar ligada a la idea de la propiedad. Además de ser racional, hay un cuasi mandato natural, establece Locke, de ser industrioso, de trabajar en ese estado de naturaleza. Esta va a ser una gran diferencia con lo que vamos a ver en el caso de Rousseau. Rousseau va a establecer que el ser humano en estado de naturaleza es ocioso. Bueno, Locke no. Locke dice que el ser humano en estado de naturaleza trabaja y que existe la propiedad de manera legítima. ¿Cómo podemos determinar un instituto legítimo de la propiedad aún antes de la creación del Estado? Mediante una concepción que establece que yo voy a poder llamar legítimamente mío a todo lo que remueva de ese estado de naturaleza y le añada algo de mi personalidad mediante el trabajo. Esto está en uno de los capítulos centrales del libro de Locke, que es el capítulo 5, la cuestión de la propiedad. Decíamos, un estado de naturaleza pacífico, donde el hombre es industrioso, donde parece haber un primer momento donde no hay problemas porque hay bastantes cosas para todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que surge y que hace necesaria la creación por parte de los seres humanos de un estado? Bueno, dirá Locke, es cierto que estamos en un estado de naturaleza pacífico, pero esta paz, sin embargo, es frágil. Y es este adjetivo fundamental el que va a hacer necesaria la creación del Estado. Estamos en paz, pero esa paz es frágil y esa fragilidad implica que en algún momento caigamos también en el estado de guerra. La gran diferencia con Hobbes es que estado de naturaleza no se equipara sin más a estado de guerra. Hay un estado de naturaleza previo que es de paz y armonía, pero hay un problema y el surgimiento de ese problema hace necesaria la creación del Estado. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, dijimos que el eje central de Locke como una figura liberal, burguesa, es la defensa de la propiedad, y el problema central va a ser el hecho de que alguien no respete mi propiedad. Alguien salta mi cerco en ese hipotético estado de naturaleza y se apropia de algo que no es legítimamente suyo porque dijimos era mío en base al esquema de la propiedad. ¿Y qué es lo que sucede si no existe la justicia de un Estado? Bueno, habrá una tendencia hacia la venganza, la justicia a mano propia, y esto no es recomendable. Entonces sería mucho más propicio establecer un árbitro imparcial que determine estas potenciales disputas sobre la propiedad. Y por eso vamos a crear el Estado. Al Estado como un tercero imparcial para que cuando haya disputas en relación a la propiedad, aparezca en ese momento y determine la razón que le vale a cada uno. Decíamos que entonces el instituto central es el de la propiedad y que la propiedad existe en el estado de naturaleza. Esta es la conclusión más importante que tienen que sacar de esta clase, que la gran diferencia con Hobbes va a estar dada en que ya existe la propiedad en el estado de naturaleza, que ya puedo llamar legítimamente mío a un elemento en el estado de naturaleza por el hecho de removerlo de ese estado y añadirle mi trabajo.
Dijimos a su vez que tenemos otro elemento central, que es la posibilidad de rebelarnos frente a ese Estado. Como no le dimos todo, como en el caso hobbesiano, sino que solo le cedimos una parte de esa libertad del estado de naturaleza, si el estado mínimo, si este tercero imparcial va más allá de aquello que le cedimos, podremos legítimamente rebelarnos. Es la figura muy interesante que plantea Locke del appeal to heaven, apelar al cielo, tomar las armas y sacar al gobierno que se volvió tirano y que ya no es legítimo porque fue más allá de aquello que le cedimos. Entonces, esa es la siguiente conclusión muy importante de esta clase, y es el papel que tiene el rol de la resistencia. La clase que viene nos centraremos en la figura de Rousseau, que es el último de los contractualistas que nos queda, y lo compararemos con Hobbes y Locke. Gracias.